Hoy vamos a exponer un trabajo titulado El dibujo del niño ante la exploración dental. Fue realizado hace tiempo y bueno, como siempre, pues ahí vemos pasar las páginas del trabajo. Y nos vamos directamente a la introducción. Existe una gran similitud entre los dibujos realizados por niños de diversos grupos raciales y los efectuados por niños de distintos medios sociales. Y también existe similitud entre los dibujos de los niños contemporáneos y los de las generaciones pasadas. Con el dibujo es posible evaluar la vida emocional del niño, pues aunque se le haya sugerido algo o alguien de su medio, no hace una copia, sino una representación. En el dibujo espontáneo, la figura más frecuentemente representada es la humana y le sigue después alguna prenda de vestir. Para evaluar los rasgos emocionales del niño han sido creados test como el del dibujo de la figura humana o el del dibujo de un animal. Cuando los niños acuden a la consulta al dentista, en muchas ocasiones presentan gran tensión emocional y algunos autores, después de estudiar la expresión gráfica del niño ante la experiencia estomatológica, indican que la anestesia y el instrumental empleado son los que le causan mayor ansiedad. Teniendo en cuenta lo anterior, se ha pretendido con este trabajo estudiar a través de un medio gráfico la visión que dichos niños tienen del citado instrumental durante una exploración dental rutinaria. Y bueno, pues ahora vamos a pasar al material y métodos. En 1991 se realizó en la localidad de Torres de Cotillas, Murcia, un examen de salud bucodental en 233 niños de edades de 6 a 14 años. De ellos fueron 138 varones y 95 hembras. Para la exploración oral se emplearon espejos planos, sonda de exploración dental e iluminación natural. Los datos obtenidos se anotaron en una ficha y después se sugirió a cada niño que dibujase un espejo con el que había sido explorado. En una hoja de tamaño 15 por 21 centímetros, en la que se hallaba representada una figura humana simple con la que teóricamente debería identificarse. Y bueno, pues este es un poco lo que se recoge aquí en la figura 1, esta que vemos ahora. Los dibujos fueron clasificados según la edad y el sexo de cada niño, y en ellos se analizaron unidades gráficas utilizadas para dibujar el espejo, colores o sombreados y trazos, tamaño del dibujo, líneas curvas y rectas, quebradas, ondulantes o fragmentadas, número de dibujos añadidos al que se ha propuesto, simplicidad o decoración, situación del dibujo en cada hoja, aproximación a la realidad o fantasía. Bueno, eso es un poco todo lo que se ha recogido en esos estudios. Y pasamos ahora a los resultados. Los resultados, según la edad y el sexo, se hallan recogidos en la tabla 1 y 2, que son las que vemos aquí. La mayoría de los dibujos, un 57%, están formados por dos unidades gráficas. Por un lado el espejo y por otro lado el mango del espejo, como vemos aquí en la figura 2. También son mayoría los dibujos formados por trazos, en un 81%, sin colores y sin sombreados. El tamaño del dibujo suele ser de hasta 6 centímetros y en menos ocasiones es mayor. Los trazos son generalmente curvos y rectos, sobre un 90%, y pocas veces quebrados o fragmentados. En algunas ocasiones se ha añadido al dibujo el personaje del médico u otro instrumental de exploración, como por ejemplo lo vemos aquí en la figura 3. Y en otras ocasiones se han identificado con la figura humana que se hallaba representada en el papel y han completado sus rasgos físicos. Los dibujos son de caracteres simples y sin decoración, hasta en un 79%. La situación de estos dibujos dentro de la hoja suele ser en el lado derecho, ya sea superior derecho o inferior derecho, y menos veces en el lado izquierdo. En un 72% situaron el espejo de exploración fuera de la boca de la figura humana que se hallaba representada en el papel, como vemos aquí, por ejemplo, en la figura 4, y solo el 27% lo colocaron dentro, como lo vemos aquí en la figura 2. Los espejos dibujados fuera de la boca suelen seguir trazos verticales. Aquí lo vemos en la figura 4. Y hasta un 95% los dibujos son muy realistas, como vemos por ejemplo ahí en la figura 2 a 4. Y bueno, vamos a pasar ahora a la discusión. En el dibujo infantil los modelos se constituyen por unidades que cambian diversas formas, las cuales varían en el tipo, el número y el modo de estar unidas. En este estudio, el número de unidades más empleadas por los niños para dibujar el espejo de exploración han sido solo dos, el círculo y una línea. El colorido suele tener una función decorativa y de realismo, mientras que el sombreado podría interpretarse como preocupación, fijación y ansiedad. En los dibujos estudiados, el colorido y el sombreado se han empleado en pocas ocasiones. Sin embargo, es abundante el uso de trazos, generalmente curvos y rectos. Las líneas fragmentadas se han asociado con temor, inseguridad, ansiedad y negativismo. Sin embargo, solo están presentes 3 veces del total de 233 dibujos estudiados. El tamaño del dibujo se relaciona con la edad del niño y con posterioridad a los 7 años sirve de indicador emocional.
En los dibujos estudiados, ese tamaño es en la mayoría de las veces de dimensión inferior a la figura humana que habíamos situado en el centro de la hoja. Se ha descrito que los niños pequeños emplean más los extremos del papel y según aumentan en edad desplazan sus dibujos a la zona central. Los dibujos centrados se han relacionado con una conducta más autodirigida y de mayor seguridad. En este estudio, solo el 27% de los niños habían situado el espejo de exploración dentro de la boca de la figura situada en la zona central del papel. El 72% lo habían colocado fuera de esa figura, aunque en ningún caso en los extremos del papel. En general, los niños representan el espejo de exploración de modo real y con gran simplicidad de rasgos, sin apreciarse caracteres de inseguridad o temor como había sido referido por otros autores para el instrumental estomatológico en general. Por lo tanto, del análisis de los dibujos realizados por dichos niños, se concluye que el espejo de examen bucodental no es motivo de ansiedad. Bueno, es un trabajo sencillo, pero bueno, ahí está, nada más. Muchas gracias.